Muy buenos días, estamos nuevamente en otra cápsula para la Comisión COVID. Hoy vamos a comentar la columna de opinión escrita por Claudia Figueroa y por Rodrigo Villegas. Claudia es estudiante de Enfermería de la Universidad de Santiago, mientras que Rodrigo es titulado de Administración Pública de la Universidad de Chile. Ambos son parte de nuestra Comisión COVID de Proyecto Reinserción. Lo que vamos a hablar hoy se enmarca en algo que procedo a compartirle a continuación. Tiene que ver con cosas como esta. Hemos visto como equipo la última semana en redes sociales publicaciones que hablan sobre las personas privadas de libertad. Esta, por ejemplo, lo habla en un tono de sensibilización, mostrando las vulnerabilidades que ellos pasan dentro de la cárcel. Pero lo que nos preocupa a nosotros tiene que ver con esto, con comentarios en los que las personas plantean que los presos no tienen derecho y que deberíamos dejarlo de un lado y que las cosas que les sucedan malas se las merecen. Ese es el contexto de la columna. Ahora me gustaría pedirle a Claudia y a Rodrigo que nos comenten de qué trata la columna en específico y cuál es el fin que buscaban al escribir. ¿Va Claudia o yo? Dale, Ya, Clau. ¿O yo? Dale, Clau. Ya. Claro, pues como decía el Mati, bueno, gracias por el espacio igual de poder compartir nuestras opiniones sobre este tema. Y claro, pues como decían, vimos estas publicaciones, también vimos otros tipos de memes, por ejemplo, como, no sé si lo habrán visto quizás algunos, el donde salía como una persona que cada vez se iba volviendo como más payaso por defender los derechos de los presos también. Y claro, a nosotros nos causa igual es inquietante que sean jóvenes que, pucha, a pesar de que hayan instancias como de sensibilización de estos temas, también ellos sean como los que hagan comentarios punitivistas hacia los privados de libertad. Por ejemplo, que incluso yo he visto comentarios de que, no sé, pues propongan hasta la reposición de la pena de muerte o que simplemente mueran ahora en este contexto de pandemia, por el hecho de estar presos, que ellos se lo buscaron o por algo están en la cárcel. O sea, es como que se le pueden negar, es como ellos, no sé si avalan o no, pero sí es como que dicen, ya, pero no hagamos nada porque están en la cárcel, como que no merecen nada. Entonces eso a mí me genera inquietud y con Rodrigo eso fue lo que intentamos plasmar en la columna. Sí. O sea, lo que dice Claudia es muy cierto, o sea, no deja de preocupar que en particular jóvenes se inscriban como en esta tendencia del castigo, de la insensibilidad. Y llama la atención un poco, lo que alertamos en la columna es que nos llama profundamente la atención, de que se supone que un Chile que pregaba por mayor dignidad, que pregaba por mayores derechos sociales, hoy en día sea también una sociedad castigadora, punitivista, y que no ha cuestionado, al menos no por completo, los privilegios y las distintas condiciones en las cuales distintas poblaciones están viviendo. La población privada de libertad en particular es una población que venía de antes del 18 de octubre, viviendo en condiciones de indignidad, infrahumanas, uno pudiera decir, y todos los discursos de legitimación de esas condiciones carcelarias a uno le preocupan porque debieran ir exactamente en el camino contrario. Si uno construye dignidad debería ser como para todos y todas, ¿no? Y no para ciertos tipos específicos, y los que estamos un poco libres entonces tendríamos ciertos privilegios que no todos pueden compartir, que no todas pueden compartir. Entonces preocupa y por supuesto que nos dio un impulso inicial para poder escribir lo que escribimos. Muy bien. Me gustaría saber también, bueno, en cuanto a los derechos humanos, hemos visto nosotros en redes sociales que existe la creencia de algunas personas de que las personas privadas de libertad pierden sus derechos al vulnerar los derechos de otros. Yo por lo menos he visto un montón de memes o un montón de respuestas que dicen por qué nosotros deberíamos preocuparnos de que se cumplan sus derechos, siendo que ellos vulneran los de otra persona. ¿Qué nos puedes comentar, Rodrigo, respecto a eso? Sí, los derechos humanos tienen entre sus características
que son universales, y esa característica universal es que son de todas las personas que compartimos en el género humano, y eso a veces se olvida, a veces se pone a un lado, y la verdad es que no debiera decirse o articularse algún discurso en torno a que ciertas personas tienen los derechos humanos y otras personas no tienen los derechos humanos. O sea, esa creencia de que algunos sí, otros no, es compleja, porque finalmente coloca a distintas categorías de personas en distintas categorías de acceso a derechos, y eso no es efectivo. También los derechos humanos nosotros los vemos como inalienables, una palabra que siempre complica un poco. O sea que no hay razones para argumentar que alguien debiera ser despojado de sus derechos humanos. Ni siquiera la comisión de delito, siendo un tema sensible. La comisión de delito puede ser desde un hurto, que es bien poco gravoso, digamos, hasta un homicidio, un femicidio o la violación. Son delitos de mayor complejidad, de mayor grado de compromiso criminológico, pero también son delitos que no habilitan la pérdida de otros derechos. Nosotros en sociedad hemos articulado el derecho para que proteja a todas las personas independiente de cuál es la posición que ocupan en la sociedad, no al revés, no para hacer más gravosa la condición de una persona en sociedad. Y el castigo se administra, se supone, en base a reglas escritas, y no habilita la condición de privación de libertad a nuevas vulneraciones de derechos. Yo creo que eso cuesta que se comprenda a las generaciones más jóvenes. Le está costando identificar esto que nosotros decimos, y lo alertamos y lo ponemos porque también sentimos una responsabilidad con las personas con las que compartimos generación un poco de jóvenes. Oye, por otra parte, en la columna nos da a entender, también nosotros en el proyecto de intervención entendemos hace largo rato, que este no es un problema que atañe solamente a las personas alertas, sino que es un problema sistémico, es un problema que nos involucra a todos, es un problema de la sociedad completa. La columna incorpora una perspectiva del área de la salud. Nos gustaría, Claudia, que nos comentara sobre eso. Claro, como decías tú, esto no debería ser un tema ajeno a todos los chilenos. Cuando hablamos de salud pública nos referimos no a la salud de FONASA o de ISAPRE, sino que salud pública engloba la salud de todos los chilenos en este caso. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en un tiempo de pandemia, que fue lo que comenté en la columna, he visto varias campañas sensibilizativas en temas de hashtag, por ejemplo, el nos cuidamos entre todos, cuidémonos entre todos, como invita a cuidarnos, que todos, tú respondes por el otro también. Entonces, por ejemplo, ahora las personas que están privadas de libertad, de verdad que dependen de otras personas que hagamos esta visibilización y luchemos porque somos su voz en la sociedad. Ellos no tienen voz al estar adentro, o sea, me refiero con las autoridades, porque voz tienen siempre, pero sino que, por ejemplo, para ser escuchados dependen también de nosotros. Y también, por ejemplo, ya situándonos netamente en temas sanitarios, la medida principal de cuidado, y lo que hemos hecho también en la alusión en las otras columnas, es la prevención. Todos sabemos que la prevención es lo básico para no contraer enfermedades, y también es la medida más económica, si nos ponemos a pensar en temas de costos y de presupuestos para salud. Entonces, por ejemplo, los internos no tienen el mismo acceso a la salud que todos nosotros. Nosotros también, por ejemplo, decimos, ¿cómo hacemos equitativo este acceso? Porque ellos no tienen alternativas de prevención. Por ejemplo, ahora como hicimos el tema del agua, del manejo de las enfermedades crónicas, los aislamientos, los traslados, que no han sido del todo efectivos, lo que hemos manifestado también en el semáforo que hemos hecho como comisión. Entonces, por ejemplo, yo le pongo a pensar a las personas que dicen, ya, ¿y para qué preocuparme yo por los presos si por algo están adentro y me da lo mismo? Pero yo digo, si esa persona, por ejemplo, privada de libertad, que no tuvo acceso a una prevención, que es la medida básica, que no tuvo alguien que le enseñara a lavarse las manos, que no tuvo agua, que no tuvo insumo, yo digo, y tuviera una enfermedad crónica, y se agravara mucho, y requiriera un ventilador mecánico. Por ejemplo, yo digo, quizás esa persona pudo haber sido cometer un delito, como decía Rodrigo delante,
más leve, quizás pudo haber sido, no sé, un delito en el mismo estallido social, haber hecho un desmán, que no es algo tan gravoso, o netamente un femicidio. Entonces yo digo, ¿será justo que quizás, no sé, pues ese mismo ventilador que lo pueda requerir un abuelito que, no sé, pues padre de familia, tiene nietos, es una buena persona en la sociedad? Yo hago el contraste y yo digo, ¿será más justo tener que cederle quizás a una persona más joven que tiene mayor pronóstico de vida, porque ahora sabemos que la realidad de los ventiladores es escasa? Yo digo, ¿será más justo pasarle quizás el ventilador a un femicida que a una persona como más buena en la sociedad netamente por no haber prevenido eso antes? Y es netamente como hago ese enlace. Entonces, eso a lo que llamo es a hacer visible esta realidad para poder prevenir, que también, como les decía adelante, hablando de costos, es mucho más económico, porque piensen que los días de estadía en una unidad crítica son mucho más caros, se destinan más recursos para eso, mientras que para la prevención son muchos menos recursos. Entonces al final, si gastamos muchos recursos en salud, también nos influye a todos porque es la salud de todos. Entonces a eso voy, optimizar recursos, optimizar la salud, promover los derechos de las personas privadas de libertad. La salud pública es de todos, y los privados de libertad también son usuarios de los sistemas de salud. Muy bien. Quería darle las gracias a ambos, invitar a nuestro público a leer la columna. La verdad, la combinación entre la perspectiva que aporta Rodrigo y lo que aporta Claudia está muy, muy interesante. Invitarlos también, si no han visto nuestro material anterior, a revisar nuestras redes sociales, a compartirlas, que más gente pueda ser alcanzada por el mensaje y que puedan opinar en los espacios donde se producen estas discusiones, que pueden ser en una página de meme, en su casa, con su familia. Le doy el espacio a ustedes, Claudia primero, después Rodrigo, si quieren decir unas últimas palabras. Claro, o sea, como la invitación está hecha a leer la columna, las columnas que hemos hecho anteriormente, los materiales publicados digo, no es el deber o sea, nosotros no somos quienes para enjuiciar a las personas, ni sus delitos, ni cómo deben vivir su sentencia, pero sí nuestro deber como ciudadanos es informar. El estar informado hace que uno vaya cambiando también las perspectivas y pensar más allá de nuestro juicio personal. Somos agentes de cambio y para eso necesitamos estar informados. Gracias por el espacio. Yo quisiera agregar a lo de la Claudia que como hemos estado diciendo en este ciclo de columna y en este ciclo de conversaciones también en video, que el tiempo de pandemia sirva para no solamente reflexionar sobre cómo interdependemos mutuamente en la salud, sino que también sirva para una conversa más larga sobre cómo interdependemos como sociedad. Y ahí todas las voces un poco van en esa dirección. Lo que nos gustaría desde el espacio que nosotros aportamos es decir, poner una voz de alerta, plantear este tema y otros temas. Yo creo que es relevante que como jóvenes seamos agentes de cambio, como dice Claudia, que seamos también defensores y defensoras de derechos humanos todos y todas, o sea, que de alguna forma nos comprometamos con una causa y que actuemos desde allí, que miremos el mundo desde allí. Eso es sin duda un aporte que podamos hacer, que es concreto, que no lleva mucho tiempo y que lo único que exige de nosotros es unos oídos muy abiertos, unos ojos muy abiertos y una mente dispuesta a recibir los argumentos del otro, la posición del otro y a comprender y a empatizar con su realidad. Creo que eso es lo más importante que podemos hacer en este periodo y hacia adelante. Muy bien, eso sin prejuicios y con empatía. Cierto, así es. Le doy las gracias a ambos. Aprovecho también de dejar a todo el público invitado este 6 de junio, el sábado 6 de junio parte un seminario que estamos organizando junto con la red de Cabildo. Pueden encontrar información en nuestras redes sociales. Vamos a estar durante varios sábados en junio tocando temas relevantes que tienen que ver con la cárcel. El seminario tiene que pensar la cárcel luego de la crisis sanitaria, de la pandemia. Así que esperamos vernos ahí. Y también de seguro nos vamos a ver en la siguiente cápsula. Un abrazo a todos, que estén
muy, muy bien.